He pasado cientos de horas en convenience store en todo el mundo. Japón, Corea, China... Y lo reconozco, me encantan, es mi lugar favorito. Y pensaba que nada los podía superar. Pero acabo de descubrir que tienen competencia. Oxxo es la convenience store más popular de todo México. De hecho, hay más sucursales aquí que Starbucks en Estados Unidos. Y se abre un local nuevo cada 7 horas. Pero hay algo que no entiendo. México tiene comida callejera increíble, recién hecha y muy barata. Entonces, ¿por qué millones de personas siguen comiendo aquí? Y para entender el por qué voy a pasarme 24 horas comiendo únicamente en las convenience store más famosas de México, empezando por Oxxo. Mi primera vez en un Oxxo, deciros que muchos amigos mexicanos me lo han contado que esto es como el 7-Eleven, ¿no? En Corea, Japón, yo nada más entrar solo veo estímulos, patatas fritas, zona de fríos. Vamos a hacer una comparativa y vamos a hacer un análisis exhaustivo como a mí me gusta hacer en las convenience store que siempre visito. Y para este reto hay que poner reglas. Solo puedo comer en convenience store. Tengo que desayunar, comer y cenar en ellas, y en cada comida como mínimo tengo que comprar un snack, un plato principal y una bebida. Yo alucino con los de Japón y Corea, pero aquí en México creo que tienen más variedad de tipo galletitas, príncipe de chocolate con Reese's. Esto es una bomba espectacular. Mirad cómo se ve esto, chaval. Madre mía, si hay aquí colorines, canelitas, wow, pastelito, deliciosas, suave y cremas, hay de todo, ¿eh? Oreo de sabores también. Sección de croissants también en paquetitos, ¿no? O sea, es el rollo coreano, ¿no? Tiene esa vibe. Vale, sección de patatas. A mí me gusta, te haces el cafecito y vas eligiendo cosas. Yo he pillado estos de aquí, de taco al pastor. Y luego aquí hay un montón de bebidas, un montón, la mayoría cerveza. Mucho zumo también. Yo de aquí tengo dudas. Hay demasiadas cosas, demasiados estímulos, no sé qué elegir. Estoy demasiado nervioso y excitado. Una duda. De aquí, de toda esta zona, ¿qué crees que es lo más típico para yo probarlo? Que es la primera vez que entro en un Oxxo. A lo mejor lo que más compre la gente o... Ok, mantecadas, Mantecadas. Donas. a las magdalenas, Vale. panqué. Pero el panqué es súper grande, ¿no? Es que esto ahora de buena mañana... Ajá, Vale, mantecadas de vainilla. ajá, Perfecto. los gansitos. Y un gansito. Eso sí. Vale, perfecto. Vale. Es de chocolate, ¿no? Parece. Ajá, avellana, igual el chocolate avellana. Vale, pues cojo estas. Claro. Vale, gracias. Sí, no me queda. He dicho que iba a pillar solo 3 cosas. Mira cómo salgo. El Frodo Bolsón han sido un total de 250 pesos, junto con el café. Primer artículo a probar, café. Deciros que en Japón, Corea y China, los cafés de las convenience store suelen estar espectaculares. Y este, nada mal, no lleva ni azúcar ni ningún edulcorante. Café negro como lo suelo tomar siempre. Creo que no lo he hecho bien, ¿vale? Ya no hay que estudiar mucho para hacerlo bien, pues yo no lo he hecho bien. Porque se me ha quedado 2 dedos que le podía haber metido aún más café. Creo que le tendría que haber puesto un poquito más de hielo. Y muchos de vosotros que me seguís en Instagram me habéis dicho que tenía que probar el café Andati. Muy bueno, la verdad. Aquí he pillado demasiadas cosas, ¿eh? Se me ha calentado el morro. A ver por dónde empezamos. Vamos a empezar por lo salado. Primer snack. Algo que me ha gustado de la comida de México, bueno, los paquetes envasados, es que todo lleva etiquetas. Por ejemplo, como esta. Exceso de calorías, exceso de sodio. Ahora vais a ver las siguientes. He pillado una que lleva 4. Pero estas sabritas, entiendo que serán como las papas originales aquí de México. Sabor tacos al pastor. Yo estoy alucinando. Esto me va a saber a tacos al pastor de buena mañana. Huele espectacular, ¿eh? Huele espectacular. Antes de meterle un bocado me estaba preguntando, oye, aquí en México ¿estará mal visto comer en la calle? Y luego me he acordado de que he grabado varios vídeos en lo que estoy comiendo en la calle y todo el mundo no para de comer en la calle. Me encanta la cultura de México, ¿eh? Porque luego vas a Corea o vas a Japón y es como que me tengo que esconder de comer en la calle. Probemos este primer artículo de Oxxo, qué ganas tengo. Estas sabritas, sabor taco al pastor. ¿Puede ser que piquen un poco? A ver, no me sabe a taco a pastor, me sabe a lima picante. Es una patata frita tradicional como las que tenemos en España y el aderezo es como si fuese lima con un toque ligero a picante. Puede que se parezca un poco al pastor, ¿eh? Puede. Para mi gusto, completamente amateur en comida mexicana, esto ya me pica un poco. Pero sorprendentemente está bueno. Seguimos con el bimquingo. Por favor, mexicanos, si estoy haciendo alguna atrocidad, os pido disculpas ya de antemano porque es la primera vez que visito estos sitios. Yo he cogido esto porque es lo que me ha parecido un poco similar como a un snack de comida grande, a un snack principal
Porque lo veo como, ¿sabéis los típicos sándwiches que coméis en Corea? Los típicos onigiris también, que es algo como un poco más contundente. He visto esto que tenía como jamón york, chipotle y crema de queso y digo, lo trinco, ¿no? Para probarlo. No sé si esto lo pedirá alguien, no lo pedirá alguien, si eso se consume. Oler huele bien, ¿eh? Huele bien, huele bien. Está un poco mojado por dentro. Ojo con esto, que está chorreando. Tengo un poco de miedo de probar el vinquingo, ¿vale? Jamón, queso crema y chipotle. Con un pan que parece como un bagel o algo así. Vamos a probarlo. Me da un poco de miedo, ¿eh? Eso está buenísimo, ¿eh? ¿Esto lo come algún mexicano? Por favor, que me dejen comentarios si alguien se compra esto. No sé si alguien se lo comprará o no, pero... esto es espectacular. El pan es como un pan brioche, súper prensado, ligero toque dulce, está de 10, combina que flipas con el jamón york, con el jamón cocido. El quesito de crema le aporta un toque de untuosidad, bien, jugoso, me gusta. Y la salsa chipotle, sinceramente, no la percibo, no me pica nada, lleva muy poca. Me recuerda mucho a un croissant relleno con queso y jamón york. Muchísimo. No sé si será muy típico o no, yo lo he visto, se me ha antojado, espectacular. Aquí tengo mucha movida, ¿eh? Vamos con todo lo que me ha recomendado mi amigo el de la tienda. La donita la carga el diablo. 4 sellos. 4 sellos gourmet. Vale, la primera donita está un poco rotita. Es un donete de España, ¿eh? Igual. Lo único que por fuera lleva azúcar glass. Guau, le voy a meter un tiento. Ok. La masa no es excesivamente dulce. Lo de fuera, obviamente, sí, porque es azúcar glass a tope. No tiene sabor a vainilla, no me sabe tampoco ligero toque a limón, que es lo que sabe el donete de España. Se me queda un pelín seco. Yo creo que esto con leche ganaría una barbaridad. Me das un litro de leche y las donitas y me lo reviento en 0, de las mantecadas sabor vainilla me espero mucho. Este sí que es mi rollo. Este es mi rollo. Me ha visto una chica y me ha dicho, sí, sí, has elegido bien. Uy, 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 uy. Mantecaditas. Cómo me gustan. A ver. Es mi rollo. Siempre que voy a Japón o a Corea, pillo bizcochets así. Se queda un bizcocho súper aireado. Mirad, está como un poco húmedo. Ligero toque a vainilla. La mantequilla también. Me recuerda un poco el sabor del sobao en España. Si lo tengo que comparar con algo, se parece a un sobao pasiego, pero con un ligero toque de mantequilla. Y una textura un poco menos prensada, como más aireada. Sin duda, las mantecadas se ganan a las donitas, ¿eh? De calle. Es espectacular. Me he pasado... Mi colega se ha calentado recomendándome y yo no tengo filtro. Gansito, empaque edición limitada. Gansito creo que no me va a gustar, porque lo que son combinaciones de mermeladas con chocolate, y por lo que veo en el envase, aquí lleva como mermelada, no me suele molar, ¿eh? Esto no sé si será muy típico o no. El chico me ha dicho que es de lo que más vende, el gansito, y yo digo, pues si me lo dice a mí, aquí mi colega, yo lo trinco. Para empezar, se me ha derretido ya todo el chocolate, ¿vale? El gansito va a salir como yo te diga. Lleva como nata, ¿no? Por arriba. No me va, no me va, no me va. Me recuerda a, ¿sabéis? El tigretón, es parecido al tigretón de España, pero tienen estos sabores que son como demasiado industrial, me sabe a eso. La mermelada con la nata de arriba no es mi rollo en absoluto. Y además lleva mucho chocolate que me empalaga. El gansito lo dejo ahí. Yo creo que estas no me van a sorprender porque son unas príncipe y en España tenemos unas que se llaman príncipe también. Quiero pensar que es lo mismo y me gusta haberlas pillado, una porque era de lo que más se vendía, lo que me ha dicho el chico, y otra para compararlas con las de España. De momento la forma es más o menos similar, las de España son más grandes, el aroma huele bien. Un 90% de similitud. Creo que la galleta de las príncipes mexicanas me gustan más que la galleta española. El relleno es el mismo, sabe, tiene el mismo sabor, pero la galleta esta me gusta un poco más. Creo que está un poco vainillada. Crujiente, chocolate ligero dentro, no falla. Aunque debo decir que si tuviera que elegir, no es de mis snacks dulces favoritos. Hay un problema. He comprado un arroz con leche. He visto que había varias marcas de arroz con leche y he visto ese que es de la tía Sara. Si sale la cara de una señora en un producto, yo lo tengo que comprar. Como sea un arroz con leche como el que hace tu abuela, es espectacular. Lleva canela. Ahora bien, ¿y la cuchara? Voy a proceder a comérmelo como no se tiene que comer un arroz con leche. Como si fuese un vaso, ¿vale? Muy bien, Tano. Era difícil hacerlo mal. Tú lo has hecho mal. Me está pegando una troleada la tía Sara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow!
Deciros que a mí el arroz con leche es de mis postres favoritos, ¿eh? Me encanta el arroz con leche. Que había cogido el arroz con leche y no tenía la cuchara. Esto sí que me gusta y deciros que no lo había visto en ningún otro convenience store, ¿eh? Arrocito con leche. ¡Ay, ay, 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 qué rico! Espectacular, espectacular. Cremoso, no excesivamente dulce, textura perfecta, sabor de 10, toque de canela espectacular, buena ración. Mira, para mí, si hubiese seguido las reglas al pie de la letra, habría pillado una bebida, café americano, perfecto. Algo principal, el croissant este relleno con queso crema y chipotle que me ha encantado. Un snack, las patatitas, perfecto. Y algo dulcecito, habría trincado esto. Y ya está, redondo. La verdad que Oxo me ha gustado mucho, tengo ganas de compararla con el resto. Vamos. Llegó la hora de la comida, 7-Eleven. Fiery Hot. La sección de las patatas fritas aquí tampoco se queda pequeña. Mucho cacahuete también, cacahuete con movidas. Takis, Doritos, sabritas adobadas con mucho chile. No sé yo, ¿eh? Estoy viendo que hay mucho producto coreano. Bulldog, que esto lo he probado yo cuando fui a probar la tienda de ramen más grande del mundo, que está en Corea. Pica como un demonio. Y aquí le ponen que aquí te dice que esto también pica, ¿eh? O sea, para los mexicanos también pica. La leyenda, Maruchan, el fideo instantáneo mexicano. Mira, de algo que mola mucho. Y es que te ponen esto de aquí, que es una bolsa radiactiva que pone sabor infierno extremo al lado del papel de baño. Pillas uno y el otro también. Toda la compra de 7-Eleven para la comida ha sido un total de 300 y poco pesos, unos 15 euros aproximadamente. Creo que un poco caro, ¿eh? Dejadme en comentarios mexicanos el nivel de precio, pero yo creo que para lo que suele costar un taco en la calle o un par de tacos y tal, creo que es un poco caro. Y lo que he pillado ha sido esto de aquí, porque estos shots también son muy típicos en Japón y Corea. Naranja y jengibre. Como tengo un jet lag increíble que no sé ahora mismo ni dónde estoy, creo que me va a venir muy bien. Sabe a jengibre que tira para atrás, ¿eh? ¡Buah, qué duro está! Esto me va a quitar el jet lag, pero vamos, en unos años no voy a tener jet lag. Y el festival de la comida que va a empezar por algo que no sé si me voy a arrepentir. Es esto de aquí, el snack que hemos seleccionado, sabor infierno extremo. No podíamos irnos de México sin probar un snack picante aquí. He visto 30.000 snacks. Es imposible que me acaben todos los snacks que hay en el 7-Eleven y en el Oxxo. Es imposible. Seguro que me vais a dejar en comentarios que se me ha olvidado probar algo. Lo sé. Hay 30.000 historias. Podría estar grabando aquí un vídeo 2 semanas enteras y no me cabrían los productos. Tengo miedo, ¿eh? Lo digo en serio. Ya sabéis que yo con el picante no me llevo muy bien. Me da miedo las palomitas. Se ven como radiactivas. Voy a pillar una solo, ¿eh? Existe la posibilidad de que el vídeo termine aquí, ¿vale? La palomita infierno extremo. Sabor infierno ultra picante. Y estamos en México. Dos cosas. Pica una barbaridad. Solo me he comido una y pica una barbaridad. La segunda, esta bebida está increíble. Esto está espectacular. Esta bebida de fresita. Buenísima. Sin calorías, refrescante. ¿Cómo pica, chaval? Hostia, cómo pica, chaval. ¿Cómo pica esto? Increíble. Y ahora vamos con el plato principal. Aquí tengo dos. Una Maruchan, que ya lo he preparado. Esta ha sido la que me han recomendado al final, que es la de camarones con un poquito de picante. Y una ensalada un sándwich de ensalada de pollo, porque ya sabéis que los 7-Eleven de Japón es súper típico los sándwiches. Y vamos a compararlos. ¿Pero qué tal? Patata, mayonesa, lleva algo de zanahoria, guisantes. En teoría lleva pollo, yo no lo percibo. Y huevo. Está durísima la patata. Esto no se puede comer. Y después de la palomita no me sabe a nada. 1000 veces mejor los de Japón. 1000 veces mejor. Mira. ¡Hola! Tiene gambas. ¡Hola! Es la primera vez que pruebo la Maruchan y me quedo loco porque tiene mini gambas dentro. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Voy a probar el caldo. Un caldo muy suave. El fideo tiene como un ligero toque sí, como a gamba, a limón, ¿sabe? Ligero toque picante, pero prácticamente nada. Nada inapreciable. Me lo esperaba con un sabor mucho más predominante de picante. Y está muy bien. La textura del fideo no tiene nada que ver con el ramen instantáneo que podéis probar en Japón o en Corea, los típicos. Es muy diferente, también agradable. Y la verdad que no sé si lo he preparado mal porque no me he dejado mucho caldo y creo que hay que meterle más agua.
Otro dato que no he comentado antes de meterle mano al postre, que es el tres leches, deciros que en este 7-Eleven tenían para sentarse, cosa que se agradece. Hay muchos en otras partes del mundo que también lo tienen y mola un montón. Tarta tres leches, postre típico mexicano. Aquí imagino que tendrá su versión de 7-Eleven. Vamos a probarla. Lleva mermelada, no sé si el original lleva mermelada, yo diría que no lleva. Este sí, esto parece nata. Voy a probar primero la nata. Si os estáis preguntando por qué estoy comiéndolo con el tenedor, es que no he encontrado la cuchara. Y ahora vamos a cogerlo todo. Oh, esto sí que se ve bien, ¿eh? ¡Hola! Súper mojado. Está buenísimo. El bizcocho está súper húmedo, chapado en leche. No creo que se parezca a una original, porque imagino que pues, será la típica industrializada. Pese a eso, está de 10. Si no fuera por la mermelada, para mí perfecta. De 10, ¿eh? Llegamos a De la Rosa. Esto es un dulce típico mexicano para todos los españoles que me estáis viendo, que podríamos decir que se parece a lo que nosotros conocemos como mazapán, pero es de cacahuete. Nosotros en España no usamos casi el cacahuete y a mí es un fruto seco que me encanta. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele a cacahuete? Es una bomba. La textura es como entre un mazapán y un polvorón. Mazapán y polvorón, más polvorón, es más polvorón. Dulce como el solo, 9 toneladas de azúcar, sabor a cacahuete intenso, está espectacular, pero lo carga el demonio. Esto le tienes que comer uno al mes como mucho. Está increíble. De la Rosa, esto lo tenéis que probar. Este ya lo había probado, pero os lo quería enseñar. Y lo probé cuando unos suscriptores mexicanos, que desde aquí si me estáis viendo os mando besos y abrazos, me trajeron muchos productos como este y las probé con ellos. Y este era el que más me gustó. Yo lo quería enseñar por si vais a México. Este lo tenéis que probar. Este es espectacular. Esto está espectacular. Eso sí, medio al mes. Lo bueno de las convenience store es que si os pilla la lluvia como me ha pasado a mí, pues te puedes refugiar en ellas y deciros que la distribución y los productos que tiene me da la sensación de que son prácticamente los mismos. Veo los mismas marcas, exceptuando pues de las marcas típicas de cada franquicia personal. Aquí lo que veo es que tiene como postres más raros. Acabo de ver una gelatina y natilla sabor nuez. Esto lo voy a trincar. Un total de no llega a 200 pesos, unos 9 euros aproximadamente, toda la bolsa. También me he calentado, he pillado cosas muy extrañas y deciros que no hay mucha diferencia entre convenience store. O sea, la mayoría tienen el apartado, por ejemplo, que veis aquí, de café, tiene un apartado de algún postre así un poco más frío, no todos los sitios, y luego todo tipo de snacks, son infinitos, ya sean dulces o salados. Y he pillado una cosa que no habíamos pillado antes, que he visto en la mayoría, es esto de aquí, frutos secos mega picantes. Rancheritos original, la primera vez que los veo en mi vida, la primera vez que los voy a probar, pero puedo sacar conclusiones respecto a las convenience store de México en comparación a los países asiáticos. Me da la sensación que aquí se usan un poco más como rollo, algo esporádico, algún snack como esto, algo dulce, el café, pero no es para hacer como una comida un poco más completa. Porque claro, la comida en México, los tacos que te puedes comer en la calle o cualquier comida callejera es mucho más económica, da a mi parecer, que lo que puedes encontrar aquí. Ya de calidad ni te digo. Como huele, ¿no? Se ve esto rojo que tira para atrás. Parece como los fritos, pero en gigante. Qué bueno. Son como los fritos que tenemos en España. Igual. No sabría deciros a qué me sabe. No me pica. El sabor predominante es del maíz, porque es como los fritos. Es una tortilla de maíz crujiente y luego tiene un sabor a chile. No pica mucho, muy agradable. Bastante salado, crujiente. Me gusta bastante. Parecen como un clásico. No habíamos probado los jugos de aquí y le he dicho a la chica que me recomendara un jugo y me dice, la marca de Jumex, por ejemplo, y se me ha quedado mirando como diciendo, ¿tú no has probado un zumo en tu vida? Y es que estas marcas no las tenemos en España. Entiendo que no habrá mucha diferencia, ¿no? Al final un zumo es un zumo. Eso sí, estos tamaños no los tenemos en España. Nosotros los zumos son como algo así, pequeñito, ¿sabes? Te ves un zumito. ¿Esto qué es? ¿Un zumo de medio litro? Espectacular, de mango, buenísimo. Exceso de calorías, exceso de azúcar. ¿Cómo lo va a estar bueno? Madre mía. Sabe como estuvieras chupando 9 mangos a la vez. Está buenísimo, eso sí, yo no soy muy fan de beber calorías. Todo lo que me suelo pillar siempre que me veis en convenience store suelen tener pocas calorías, porque ya me meto bastantes calorías, por ejemplo, como el siguiente snack, que van a ser los cacahuetes picantes.
A ver esto, tengo curiosidad, ¡Hola! ¡Hola! Esto tiene pinta de que perder, Cacahuete loco. No viga. Está espectacular. Eso está buenísimo. Cacahuete recubierto de una capa caramelizada con un poco de chile, un poco de lima. Madre mía, ¿cómo está? Pica ligeramente, ligeramente. Esto es un regalo perfecto para cuando venís a México llevar a España, porque esto no lo, yo por lo menos en los supermercados españoles no se consume. Sí que los he visto caramelizados, los típicos, dulce, salado, etcétera, pero así, ¡buah! Buenísimo. Plato principal de la cena, un burro de chicharrón. Mexicanos, no me matéis por haber comprado esto. No sé si esto lo compráis o no lo compráis. Yo lo he visto y digo, me tendré que pillar un burrito, ¿no? Lo voy a calentar porque está más frío que el corazón de tu ex y lleva dentro una salsa de jalapeño. Me parece un poco antihigiénico que esté aquí dentro la salsa ahí pegada al burro, ¿no? De hecho, se me ha pintado la tortilla el burro. Me parece un poco extraño que no me dejen sacar la salsita de aquí para calentarlo. Y he leído las instrucciones y hay que meterlo todo entero, con el troncho de salsa, para adentro. Hostia, qué más, chaval. Permitió 30 segundos y pareces un volcán. No tengo mucha fe, No tengo mucha fe depositada en el burro de chicharrón. Os digo la verdad. Si os estáis preguntando si he venido a México solo a comer convenience stores, estáis muy equivocados. Dejaros caer por el canal porque tengo vídeos espectaculares probando toda la comida callejera acompañado de los mejores mexicanos. Yo he flipado en colores. Por cierto, si no he subido el vídeo es que lo estoy editando, no os preocupéis. Huele raro, ¿eh? Huele raro y el tacto es cuanto menos un poco extraño. Procedamos a partirlo. El burro de convenience store con chicharrón. Mira, 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 va hasta arriba. Va hasta arriba, va hasta arriba. Esto me da un poquito de miedito, ¿eh? Comerme esto. Me da un poquito de miedito. Esto para mí es un fracaso pero absoluto. No lo apruebo. La textura de la tortilla es repugnante. Es como si fuese un chicle recalentado. El chicharrón no tiene casi sabor. Comparado con cualquier chicharrón que te puedes comer en la calle, es un insulto. Ahora bien, imagino que si vienes de aquí de fiesta a las 3 de la mañana con más hambre que una rata, te lo puedes comer a gusto. No es mi caso. Y esto es lo que no había visto en las otras convenience store. Una variedad diferente de postres extraños. Este es una gelatina de fruta. Tiene ahí abajo algo que no sé lo que es, me da miedo. Y esto de aquí es una natilla con sabor nuez. Tengo mucha curiosidad porque soy muy fan de las natillas. No sé a qué se refiere con sabor nuez. Si realmente es literal, sabe a nuez, al fruto seco o a qué. Huele a vainilla que tira para atrás. La textura es bastante como gomosa, ¿no? Eso está bueno, ¿eh? Eso está bueno, déjame ver. Para mí tiene un sabor como un matiz a sirope de arce. Me sabe a una natilla de vainilla con un ligero sabor a sirope de arce. Está espectacular, ¿eh? La natilla esta está espectacular. La textura de arriba está un poco dura. Me gusta la del centro. Está muy bueno. Está muy bueno. Esto, junto con arroz con leche, está espectacular. Eso está buenísimo. No sé si hay una receta mexicana original de sabor nuez y no sé si... Entiendo que no será sirope de arce, que será otra cosa, pero a mí el sabor que me parece y que me resulta más familiar es como sirope de arce. Ahora vamos con esto, que ya estaba como medio abierto, ¿vale? Huele a melocotón. Huele a melocotón. Huele muchísimo a melocotón. Mirad esto, ¿eh? Esto me recuerda mucho a los postres en Japón, ¿eh? Qué dura que está la gelatina, chaval. Pero es que, claro, con esta cuchara, ¿cómo voy a pillar las 3 capas? ¡Wow! 3 tipos de gelatina. Y como una crema, ¿no? Pero está muy duro. Es una gelatina dura. Y me sabe a agua, no me sabe a ningún sabor. Es que no puedo cogerlo. Es que está durísimo. Está durísimo, chicos. Está duro, pero como una piedra. No sabe a nada. Sabe un poco a melocotón, pero no sabe a nada. Y está duro, súper incómodo de comer. Esto es un fracaso. La natilla le mete 30.000 vueltas a la gelatina. La gelatina no hay por dónde cogerla, ¿eh? Está dura. Aparte voy a ver lo que tiene aquí en el centro. Es como un fruto tiene aquí dentro, ¿eh? Tiene como un fruto aquí, ¿eh? No termino de entenderlo muy bien. A ver si lo puedo sacar. ¡Ostras! 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 Voy a probarlo. No sé qué es. No lo sé. ¿Un dátil? No, un dátil no, un dátil no puede ser. No sé qué es. No sé qué es. No me mola la gelatina. Circle K, la última, deciros que me ha parecido casi exacta a las 2 anteriores. Y mi conclusión sobre las convenience store en México es la que creo que todo el mundo va a coincidir.
su punto fuerte no está en la comida. ¿Por qué? Porque la mejor comida ya la tienes en la calle a un precio espectacular. Creo que esto es un complemento por si te falta algo, por ejemplo una bebida, cervezas, snacks o cosas así, vas a casa de alguien y tienes que llevar algo. Yo creo que es el complemento. También incluso café, os diría, a lo mejor algún cafecito te puedes tomar aquí. Pero lo que es comida, nada que ver ni con Japón, ni con Corea, ni con China. Porque en Japón, Corea y China le dan una utilidad para comer. La gente allí come. En su mediodía se compra la comida principal. La comida principal en México la tienes en la calle. Así que si queréis comer, pues os podéis venir a Convenience Store. Ya habéis visto lo que hay, pero mi recomendación es que por la mitad de precio vais a comer espectacular en cualquier puesto callejero de México. Así que dicho esto, la aventura por México continúa. Déjate la suscripción si no has hecho aún. Te mando un beso y un abrazo con sabor a Convenience Store de México. El siguiente vídeo te va a encantar.